Ya, ahí sí, muy buenas tardes chicos, ahí sí se están conectando la mayoría. Ya, vamos a esperar, pero tengo varios chicos en la sala de espera, está un poquito lenta la conexión, pero está funcionando. Ya, ya comenzó la lluvia por acá, así que ya espero que no tengan problemas con el temporal, porque acá por lo menos ya empezó el viento y todo lo demás. Ya se esperan harta lluvia. Igual el transporte va a ser más lento para algunos si se están trasladando en locomoción. Hoy día toca la segunda clase la continuación de la clase anterior, que la clase anterior nosotros vimos tablero, ¿ya? Hoy día nos toca la clase que es de circuitos, ¿ya? O sea, esos cables que salían del tablero, ¿ya? Eh, Nosotros veíamos que se juntaba un fase, un neutro y un tierra de cada uno de los circuitos, ¿ya? Esos circuitos ahora tienen una continuación, ¿ya? Y eso va hacia la parte principal ahora de la instalación. Ahora nos vamos hacia el interior, las cajas de distribución. Entonces, aquí vamos a ver el diagrama real y también vamos a ver el diagrama unilineal. Son dos cosas que tenemos que ver acá. Ya, se lo voy a compartir al tiro para que todos lo puedan ver. Ya, ahí está. Mire, lo voy a hacer con la otra presentación, que es más resumida y es más práctica, ya, para que todos lo podamos entender. Miren, nosotros tenemos dentro de los circuitos de alumbrado, ya todavía no hemos visto enchufe, dentro de los circuitos de alumbrado, nosotros tenemos cuatro circuitos básicos. ¿Ya? Y estos cuatro circuitos básicos están dados principalmente por la la cantidad de efectos que puede hacer, ¿ya? Y aquí siempre se tiene que hacer una aclaración que algunos se tienden a confundir y dicen, oiga, tengo el circuito 912, que es el circuito más simple, eh, es de una ampolleta y un interruptor, ¿ya? Y ahí hay un poco un error de concepto, ¿por qué? Porque en realidad lo que se conoce es de un efecto, o sea, lo que va a pasar es que yo puedo tener una, 10, 20, 50 ampolletas, pero todas van a encender al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, no piense que cuando yo tengo un interruptor que enciende más de una ampolleta, se convierte en otro circuito. No, sigue siendo un circuito 912 porque la correlación que le dan o el número que lo indica, en unos casos aparece como 912, en otros aparece como circuito simple, en otros aparece como circuitos de un efecto. ¿Ya? Hay varias denominaciones que le han dado. Los vamos a ir viendo uno por uno. El 915 es el doble, donde yo tengo en la misma caja, tengo dos interruptores. Ya, ojo con eso. En la misma caja tengo dos interruptores y cada interruptor hace encender un circuito independiente. Después tengo el 932, que es el triple, donde en la misma caja yo tengo tres interruptores. Y al final tenemos el 924. ¿Por qué el 924 está al final? Si uno podría decir, oye, pero va subiendo el número, debería ser el tercero, ¿y por qué está el último? Porque el 924 es prácticamente un circuito distinto a todos los demás y es un circuito de combinación, ¿ya? Es el circuito que se ocupa para poder realizar, por ejemplo, la caja escala, ¿ya? O sea, yo enciendo o apago una o varias luminarias, pero desde dos puntos distintos. Yo le puedo dar más uso. El uso más común es que nosotros lo tenemos en una caja escala, pero también puede ser, por ejemplo, en un pasillo, puede ser en un estacionamiento, en una bodega, en un dormitorio. ¿Por qué tengo que todas las noches estarme levantando a apagar la luz? O sea, perfectamente yo podría instalar un 924 y resulta que ese interruptor va a estar, por ejemplo, uno al lado de la cama y el otro al lado de la puerta. ¿Ya? Para no tener que estarme parando todas las noches a apagar la luminaria. ¿Ya? Entonces ahora los vamos a ver en detención uno por uno, para que usted los vaya conociendo.
¿ya? Eh, Aquí tenemos un resumen, ¿ya? Que esto está hecho en un diagrama de contactores, ¿ya? Está hecho en un diagrama eléctrico. Aquí está la explicación por qué en algunos casos se ocupa como neutro, se le conoce como retorno, ¿ya? Porque básicamente es que la energía viene por el fase y se devuelve por el neutro, ¿ya? Por eso tienen que estar los dos. Entonces, tenemos un 912 que es el simple de un efecto, ¿ya? Donde tenemos en este caso un interruptor y ese interruptor hace encender la ampolleta. Después tenemos el 915, ¿ya? Y el 915 tenemos dos interruptores, pero que están eh, conectados a un alimentador común. ¿Ya? Ojo con eso, están conectados a un alimentador común primero. Después se dividen y trabajan en paralelo. ¿Cuál es la idea de este circuito del 915? ¿Ya? Es que si nosotros tenemos una falla en el interruptor de la izquierda, el de la derecha sigue funcionando. O sea, trabajan en paralelo. Fíjense que el 912 y el 915, o sea, el simple y el doble, el interruptor tiene dos tornillos o dos conectores. En cambio, el 924 ya tiene tres conectores por lado. Entonces, ahí yo saco al tiro de conclusión de que si voy a trabajar con un circuito 924, tengo que comprar interruptores para ese circuito, para el 924. No puedo utilizar los interruptores tradicionales. Y aunque parezca obvio, tengo que comprar dos. O sea, tengo que comprar, se van comprando en pares. O sea, no puedo comprar uno o tres o cinco. Tengo que ir comprando en pares para que los dos puedan funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no está el 932 aquí? Porque el 932 prácticamente es una copia del 915. O sea, es un conector más nomás. ¿Ya? Eso es lo que está ahí. Es un conector más. Dudas, consultas con esto. ¿Ya? Lo vamos a ver en detención ahora. No tenemos nada de la Tierra aquí todavía. Ya estamos solamente trabajando con fase y con neutro para que la idea es que usted domine el fase y el neutro, que son los básicos, y de ahí le agregamos la Tierra. Ya mire, lo que tenemos aquí, ¿ya? Es el diagrama real, o sea, el diagrama de conexión de el 912 del más simple. Entonces, ya, aquí tenemos el automático, ¿no es cierto? Tenemos las cajas de derivación que están aquí en el centro, que por ejemplo estas son las cajas de derivación, son cajas de tipo embutida o preembutida. Como yo me doy cuenta que son de ese estilo, porque claro, traen estos prepicados, que uno los puede sacar y ahí va a caer el tubo. Esto está pensado para los tubos plásticos rígidos, los TPR que se llaman, o sea, el conduit. Ya, para eso está pensado ese tipo de caja. Eso se trabaja con un terminal y ese terminal me permite que la tubería no se mueva una vez que nosotros estamos alambrando. Ya, eso es uno de la exigencia de la normativa nueva, es que todo tipo de conductores y de canalizaciones se tiene que ocupar con los accesorios correspondientes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay muchos que calientan el tubo nomás, lo calientan y le hacen una especie de terminal. ¿Ya? Pero no, eso no es lo correcto. Uno tiene que tener el terminal ahí, que es la pieza especial. Son dos partes, una que va en el tubo y una que se pega por dentro desde la caja. Y así eso se pega con adhesivo PVC y nos evitamos que esa tubería se vaya a salir. Después tenemos acá el interruptor que está aquí abajo. Ya en este caso es un interruptor de un efecto. Ya recuerde eso, es un interruptor de un efecto. Y arriba tenemos el soquete o la base recta, estas bases de losa que trabajan con una base de madera después, con una roseta. Ya, ¿cómo es la conexión acá? Esto lo vimos nosotros en la clase anterior, ¿no es cierto? Sabíamos que el fase pasa por el automático, en este caso es un automático unipolar, ¿ya? Pasa por el automático, sigue
y va al interruptor, y del interruptor vuelve a la ampolleta. Ese tramo que va desde el interruptor a la ampolleta se conoce como vuelta llave o retorno. ¿Ya? Y aquí hay una costumbre práctica, ¿ya? Porque si yo abro esta caja, que está aquí en el centro, para hacer una conexión nueva a otro interruptor, me voy a encontrar, ¿ya? Me voy a encontrar con que yo tengo dos cables rojos, tengo dos cables de la misma sección, entonces si yo quiero hacer un interruptor nuevo, otro circuito, tengo que saber de cuál de los dos me tomo. Entonces, eh, se acostumbra a, en las cajas de derivación, los fases que son alimentadores o que siempre tienen energía, por así decirlo, ya que en este caso el que viene del automático y que llega alimentando al interruptor, yo lo corto en la caja de derivación y le hago una cola de rata, le hago una unión. En cambio, la vuelta de llave, que es el cable que va, el retorno que va desde el interruptor a la ampolleta, yo lo dejo el cable entero, no lo corto. ¿Por qué? Porque así cuando yo vengo o es otro instalador, viene a revisar la caja, va a decir al tiro, se va a dar cuenta, ah, mira, este cable que está completo es vuelta de llave. No saco nada de yo conectarme al fase de esa vuelta llave, porque si yo hago un circuito después, ¿qué va a pasar? Este interruptor se va a apagar y todo hacia adelante, lo nuevo que hice también se va a apagar. Entonces yo tengo que saber de cuál de los dos fases me tomo, ¿ya? Acuérdense de eso. Tengo que saber yo de cuál de los dos fases que están ahí me tomo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el fase es el que hace todo el trabajo y el neutro se va por el costado de lo automático, viene de la barra y pasa derecho hacia el centro de luz. Dudas, consultas. Profesor, Don William, dígame. y en la segunda roseta, ¿por dónde va el cable o es No, este es el ejemplo para que el lo puedan ejemplo? distinguir. Claro, que esta es la caja de derivación y estas son las bases rectas. Ya, La pregunta que siempre hacen aquí es, a ver, profe, ¿en cuál el interruptor tiene dos tornillos? ¿Hay alguna sí, incidencia en conectar, o tengo que conectarlo en uno o en otro? ¿Hay alguna diferencia con eso? ¿Qué creen ustedes? no, porque los dos tienen corriente. Claro, ya la única diferencia va a ser, lo que pasa es que va a depender mucho de la marca con que yo esté trabajando de la ampistería, de interruptores. Porque si yo tengo un interruptor como este, que tiene una marca de encendido o tiene una posición de encendido, significa que en la posición que sale, o si yo doy vuelta al interruptor, el tornillo que está en el lado donde sale la energía es el cable que tiene que ir hacia la ampolleta. Lo único Mm, que va a pasar, que si yo lo conecto al otro lado, es que me puede prender en la otra posición. Pero hay ya, interruptores que no tienen lado, que no vienen marcados. Entonces yo da lo mismo a cuál de los dos lo vaya a conectar, a cuál de los dos lados. Es lo mismo que pasa en los soquetes, porque algunos, o sea, se acostumbraba a instalar siempre el neutro, el soquete tiene, cuando yo lo conecto, tiene dos tornillos por atrás. Claro, pero por dentro hay uno que está conectado al costado de la roseta, a esta roseta que está dentro, está uno al costado y el otro está abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había una costumbre práctica que era que siempre el neutro conectarlo al costado. ¿Por qué? Porque las ampolletas antiguas se tendían a reventar, las ampolletas de filamento. Pero como hoy en día nosotros trabajamos con LED, ya no pasa eso. Pero muchos instaladores se quedaron con esa costumbre. Dijeron, no, si siempre por el costado tiene que ir el neutro y abajo tiene que ir el fase. ¿Por qué? ¿Cuál era la explicación? Porque cuando se reventaba la ampolleta, quedaba en el casquillo aquí, quedaba el casquillo de la ampolleta. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía cómo ver si el interruptor estaba dado o estaba cortado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo podría tocar, si lo dejo por el costado, podría tocar el cable fase por accidente.
¿ya? Entonces, para eso, lo que hacían es que dejaban el neutro al costado y el fase abajo, ¿ya? Pero hoy en día eso no importa. Ustedes saben que muchos equipos LED no tienen lado, no, son bipolares, no tienen lado, o sea, da lo mismo a cuál de los dos usted lo conecte, el LED va a funcionar igual, ¿ya? Por ejemplo, los plafones LED vienen así, da lo mismo a cuál de los dos lados usted lo conecte, va a funcionar igual, ¿ya? Me interesa que esto les quede claro para que vayan asimilando cómo se conecta esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero alimentar otra ampolleta? Por ejemplo, ese soquete, como preguntaba Don William, yo quiero alimentarlo. Ya, me voy a esta caja de derivación que está aquí en el centro, pero tengo que saber de cuál de los cables tengo que tomarme. Ya sé que el neutro es el azul en este caso, ¿ya? Ya sé que tengo que tomarme del neutro, perfecto. Pero del fase tengo dos fases. Si yo quiero que funcione con el mismo interruptor, las dos ampolletas se enciendan, me tengo que tomar del fase de retorno, el fase que iba hacia la ampolleta. Si yo me tomo del otro fase, lo que va a pasar es que la ampolleta siempre va a quedar encendida. ¿Ya? No va a ser un cortocircuito ni una explosión, no, porque aquí abajo yo tengo dos cables a la misma potencialidad. Lo que puede pasar es que la ampolleta no enciende o que queda siempre encendida. Tengo las dos opciones. Ya, pero es el diagrama real. Resulta que esto me viene así. Y aquí es donde tenemos que saber interpretar varias cosas. ¿Por qué? Porque a mí me van a entregar con estos símbolos. Entonces, aquí yo tengo el símbolo de un interruptor de un efecto. ¿Ya? Este es el símbolo de un interruptor de un efecto. El puntito negro que usted ve aquí es el símbolo de las cajas de derivación. Las X son las ampolletas, los centros de luz, los soquetes. ¿Ya? Esos son las X. Aquí está el TDA, que sería el tablero. ¿Ya? Y este numerito que está aquí me dice la cantidad de cables que pasan por ese tramo. ¿Ya? No todos los proyectistas lo hacen, ¿ya? Pero ahí me dice solamente la cantidad de cables que pasan por ese tramo. No me dice nada más, ¿ya? Me dice solamente la cantidad de cables. ¿Qué tengo que saber yo? Tengo que saber qué cables son. Y ahí es donde tengo que aprenderme los circuitos, ¿ya? Ojo con eso, ahí es donde tengo que aprenderme los circuitos. Entonces, en este tramo, en el primero que está aquí, sería, ya me sé que son dos cables, pero sería un fase y un neutro. Después, en el tramo que va de la caja de derivación al interruptor, también son dos cables, pero son dos fases. ¿Ya? Ojo con eso, son dos fases. Después, de la caja de derivación al centro de luz, también son dos. Recuerda que todavía no estamos trabajando con tierra, ¿eh? ¿Ya? Por eso son dos. Y ahí serían fase y neutro. No tengo otra opción, porque si a la ampolleta llegan dos fases, no va a funcionar. Si llegan dos neutros, no va a funcionar. Tienen que llegar fase y neutro. ¿Ya? Vamos con el siguiente entonces. Aquí tenemos el interruptor doble, que sería el 915. Y el 915, fíjense aquí, tiene dos interruptores que están en la misma caja y tengo dos ampolletas en diferente ubicación. Entonces, vamos nuevamente. Me dice que el fase ya pasó por el automático y del automático se fue al interruptor. A cualquiera de los dos, puede llegar a cualquiera de los dos. En este caso llegó al de la izquierda, ¿ya? Y aquí nosotros hicimos un puente. Así, aquí está permitido ese puente, ¿ya? Un puente, un pedacito de cable pelado en los extremos y le dimos energía al del lado. Esto sería lo mismo
que si yo en esta caja de derivación, ¿ya? Hago una cola de rata en el fase alimentador y bajo con dos cables, uno para cada interruptor. Va a ser lo mismo, la funcionalidad va a ser la misma. Pero ¿cuál es el tema? Es que gasto más cable. Por eso se me está permitido ese puente. Y después los otros tornillos que quedan son uno para cada centro de luz. O sea, cada estos de aquí arriba, uno va para cada ampolleta. Y en cambio el neutro pasó directo y se fue directo a la ampolleta. ¿Sí? Pregunten nomás, chiquillos. La idea es que no se queden con la duda. Estos son los circuitos más básicos eh, de los circuitos de alumbrado. ¿Ya? Aquí no tenemos ni temporizadores, ni tenemos, por ejemplo, timer entre medio. Esto es lo más básico de lo básico. Ahora, podría haber llegado, por ejemplo, al interruptor de la derecha con la energía y darle del de la derecha a la izquierda, sí, también lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que fijarme siempre? Que tengo que alimentarlo en la misma posición. ¿Para qué? Para que cuando se enciendan, queden los dos en la misma posición de encendido. Porque si yo eso lo cambio, lo que me va a pasar es que pueden estar cruzados. Pueden estar los dos encendidos los interruptores, pero pueden estar cruzados. Entonces, van a funcionar, claro, pero estéticamente no se va a ver bien. Ya, lo que tenemos acá ahora es el diagrama unilineal de ese mismo circuito, ¿ya? O sea, así es como va a venir en el plano, de esta forma, va a venir en el plano, y partimos por el TDA y ahora me entrega dos cables aquí, me dice que van dos cables, ¿ya? En este caso sería un fase y un neutro. Llego a la primera caja de derivación y ahí bajo hacia el interruptor y me doy cuenta que hay tres cables, pero en este caso son tres fases. ¿Por qué? Porque es una fase que alimenta y dos que suben. ¿Cómo es eso? Aquí siempre de la caja de derivación al interruptor siempre van a ir solamente fases. ¿Ya? En este caso es una fase que alimenta y dos que suben. ¿Por qué una sola que alimenta? Porque yo de esa fase le di energía al del lado. ¿Ya? Si se fija aquí hay una letra, una A y una B, ¿ya? Lo que me está diciendo es qué interruptor trabaja con qué centro de luz. Después, el tramo entre caja y cajas, ¿ya? De derivación, me dice que son tres cables, ¿ya? Pero yo tengo que saber tres cables. Pueden ser tres neutros, pueden ser tres fases, pueden ser dos neutros y un fase, pueden ser dos fases y un neutro, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Son dos fases y un neutro. ¿Cuáles fases son? El de la ampolleta A y B, que viene este recorrido, viene el interruptor y siguen para allá. Dos fases y el neutro que viene desde el tablero que es común. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos. Profe, ¿Ya? no hay ninguna técnica ahí, sí, porque obviamente en ese plano hay números y el símbolo de la línea cruzada, pero aquí obviamente que no hay nada como una técnica que nos diga para decir, ah, son tres fases, un fase y dos neutros, no sé, no, ¿hay Una alguna pillería para poder, digamos, dar sí, con los colores? mire, mire, siempre usted tiene que saber que de la caja de derivación a los interruptores, independiente del tipo de interruptor, siempre van a ser rojos, ¿ya?
siempre van a ser rojos. ¿Y qué es lo que yo se lo explico de esta forma a algunos? ¿Ah? Mire, cuando usted tiene un 912, el 912, este simbolito tiene solamente una línea, pero usted tiene dos cables que pasan ahí, que son, siempre hay que sumarle el alimentador. En este caso tengo dos interruptores, si le sumo el alimentador me dan tres. Después si tengo el 932, que es el triple, tengo tres interruptores y un alimentador común, entonces tengo cuatro. Siempre tengo que ir sumando uno a la cantidad de interruptores. ¿Ya? En el caso de desde la caja de derivación al centro de luz, ¿ya? Siempre van a ser o fase y neutro para que encienda, o si su circuito tiene tierra, va a ser fase, neutro y tierra. Pero el resto de los tramos entre caja y caja, hay que estarlo haciendo en forma eh, individual cada vez que tengo un circuito. Ahí no va cambiando en todas las instalaciones, ¿ya? No, no son iguales. Siempre el tramo de la caja al interruptor, siempre van a ser fases. Acuérdese de eso. Y siempre, si usted tiene dos interruptores, tiene que sumarle el alimentador. Si tiene tres, tiene que sumarle el alimentador. Si tiene un interruptor, son dos cables porque tiene que sumarle el alimentador. Siempre se va a sumar uno. Ya, profe, gracias. A ver qué. Ya, ahora vamos con el 924. Y aquí es donde eh, mueren varios. Ya, aquí en el 924 se me complican varios porque ven cables, son tres cables que van, que vienen, son del mismo color, del mismo grosor, ¿ya? Pero el 924, si usted lo hace ordenadamente, no va a tener ningún problema. Fíjese que el neutro, ¿ya? El neutro se va derecho hacia el centro de luz. O sea, no pasó por ningún instrumento, nada, se fue derecho. ¿Ya? El neutro es el acompañamiento, el infaltable. Pero tiene que ir, tiene que estar ahí, pero no pasa por ningún instrumento. ¿Ya? Acuérdese de eso. Después, ahora vamos a hacer el fase. Mire, mire, fíjese lo que vamos a hacer. Ya, el fase pasó por el automático, ¿no es cierto? Se fue a las cajas de derivación y llegó al interruptor. Y llega al medio. Acuérdese eso. Llega al medio. Después del otro interruptor, yo del medio me voy a la ampolleta y comunico los extremos, pero puedo comunicar el de arriba con el de arriba o el de arriba con el de abajo. O sea, los extremos los puedo cruzar, sí. Lo que siempre tengo que cerciorarme es que a uno de los interruptores llego al medio y del otro del medio me voy a la ampolleta. Alguno me preguntó, profe, a ver, pero ¿y qué pasa si yo hubiese seguido con el fase y llego acá al medio con la corriente? Y del primer interruptor del medio me voy a la ampolleta. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que tomar aquí la decisión y decir, el que sale desde el medio hacia la ampolleta tiene que ser el más cercano a la ampolleta. Entonces, normalmente el del segundo piso. ¿Por qué? Porque está más cerca. Voy a gastar menos cable. No saco nada con energizar el del segundo piso, si después desde el primer piso voy a tener que tirar un cable hacia arriba para poder llegar a la ampolleta. Entonces esa no es la idea. La idea es que yo gaste el cable o la menor cantidad de cable posible. Eso es lo que busca el ejercicio. Si yo me encuentro con la siguiente situación, por ejemplo, hoy día encendí la luminaria, ¿ya? Listo, subí, me voy al segundo piso y la apago. Ya. Al otro día, como salgo, no salgo temprano, hay luz natural, así que no necesito encender la luz. Llego en la tarde a mi casa, voy a encender la luminaria y la enciendo desde el primer piso y no enciende. Pero subo al segundo y enciende. ¿Qué es lo que pasó? En uno de los interruptores, puede ser cualquiera de los dos, ¿qué es lo que pasa? La energía está llegando o está saliendo, ¿ya? Desde un extremo, ¿ya? Está llegando, está saliendo desde un extremo, ¿ya? No está saliendo desde el centro. Deme un segundo.
Ya, disculpen. Entonces, el error siempre está, usted lo primero que tiene que revisar si este 924 no funciona bien, es que o está llegando la energía a un extremo o está saliendo desde un extremo hacia la ampolleta. No va a ser un cortocircuito, no va a ser una explosión, no va a ser una sobrecarga, no, porque son todos fases, son todos de la misma potencialidad. Lo que va a pasar es que no va a funcionar en forma correcta. Hay varias aquí cosas que se ocupan en la práctica. Por ejemplo, cuando yo estoy alambrando, ya lo estoy instalando los cables que van desde esta caja de derivación al interruptor, yo selecciono al tiro cuál es el que va a ir al medio. Hay varias opciones. Por ejemplo, porque pasan los tres cables juntos, pues se tiran con un pasacable los tres cables juntos al tiro. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se marca, por ejemplo, el que va a ir al medio, se marca con una wincha, se pela en la punta. Lo otro que han hecho muchos instaladores es que esto no lo hacen con conductor, con cable EVA, no lo hacen con el conductor monopolar, sino que lo hacen con un cordón como el que usted ve para las extensiones. Entonces adentro vienen los tres cables y vienen de diferente color. Lo utilizan para estos casos. Entonces, el problema, cuando está mal conectado, usted tiene que revisar en cuál de los dos interruptores está el problema. Y para empezar, tienen que ser interruptores 924. O sea, tienen que ser interruptores que usted los va a reconocer porque tienen tres tornillos. Si no tienen esos tres tornillos, ya, lo que va a pasar es que no va a funcionar nunca, ya, porque a usted le va a estar sobrando un cable. Entonces yo he visto algunos que no saben hacerlo y lo utilizan normal, ¿ya? Y lo utilizan y el cable lo conectan dos en la misma posición. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Es una de las partes, uno de los problemas más comunes de este circuito es que lo conectan mal, ¿ya? Pero lo conectan mal porque, claro, utilizan piezas que no corresponden. Ahora, ¿qué otra pillería nosotros tenemos aquí? Yo puedo utilizar estos interruptores 924, ¿ya? ¿Los puedo utilizar para generar un 912? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Al medio siempre llega la energía y en uno de los extremos sale, pero no lo puedo hacer en el lado contrario. O sea, si yo, por ejemplo, me faltaban interruptores 924, ya, me faltaron, no los tengo los interruptores 924 y tengo interruptores 912, no me va a funcionar nunca. ¿Ya? Sí puedo reutilizar, entre comillas, los interruptores 924 y llevarlos a un interruptor 912, pero no al revés. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero conectar más ampolletas a este mismo circuito 924? Tengo que tomarme de este neutro, que está en esta caja de derivación, ¿ya? Y tengo que tomarme del fase que va hacia la ampolleta, y ahí lo puedo ir multiplicando. Lo que no puedo hacer, ¿ya? Que no está permitido en ninguna de las normativas, ni en la antigua ni en la nueva, es que nosotros nos encontramos con lo que se llama conexión centro a centro. ¿Qué significa esto? Que iban a este soquete, ya, a esta base recta, y conectaban atrás el cable y sacaban para otro centro de luz. ¿Ya? Eso no está permitido. Ojo con eso, eso no está permitido. Por eso ahora en la nueva normativa, lo que me está pidiendo es que ya no se puede terminar el último tramo en lo que se conoce como punta tubo, o sea, solamente el tubo. Por ejemplo, usted lo tiene que haber visto en sus casas cuando tiene una luminaria en el patio y que solamente está el tubo hacia afuera y se ve el soquete. Queda ahí colgando el soquete. Eso ya no se va a poder hacer. Todos tienen que terminar con una caja. ¿Por qué? Porque así, dentro de, si necesitamos hacer una conexión o conectar más ampolleta o, por ejemplo, energizar otro circuito más, ahí dentro de la caja la conexión va a quedar segura. ¿Ya? Esa es la función de esa.
de esa conexión. ¿Ya? Pero, ¿puedo conectar más ampolletas a un circuito 924? Claro, perfecto. Otro, por ejemplo, me preguntó, profe, ¿puedo hacer, tienen que ser solamente dos interruptores? ¿No podrían ser tres o cuatro? No, son solamente dos. ¿Ya? Hay otros casos como lo que se conoce como un conmutador o un interruptor esclavo, que se ocupa en los edificios. Porque, por ejemplo, tú en los edificios, en la vía de escape, en la caja de escala, tú tomas, enciendes el interruptor del primer piso y se encienden los 5 pisos hacia arriba. Pero lo mismo va a pasar si tú lo aprietas en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Están todas comunicadas, pero ahí es un interruptor distinto. ¿Existe esa opción? Sí, pero es un interruptor distinto. De hecho, es un interruptor tipo timbre. ¿Por qué? Porque es un interruptor tipo timbre. ¿Por qué? Se vuelve y cuando suelta el interruptor empieza adentro un temporizador y empieza a contar. ¿Ya? Pero ¿se pueden hacer más cosas? Claro. Hay otro tipo de interruptores para esto. ¿Ya? ¿Cómo es el diagrama unilineal de un 924? Es esto. Está, el símbolo cambia. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el símbolo cambia. Es totalmente distinto. Es un interruptor distinto y son dos interruptores. ¿Ya? Es un interruptor distinto. Y en este caso está marcado la cantidad de cables que pasan ahí. En este caso son tres cables. ¿Ya? Son tres cables que están aquí. Y en este caso son tres fases. Lo mismo pasa aquí abajo. ¿Ya? Son tres fases. En el tramo que va desde la caja de derivación hacia el centro de luz son dos cables. Serían fase y neutro. ¿Ya? Desde el tablero en este caso vienen dos. ¿Ya? Por tanto serían fase y neutro. Ahora, ¿por qué aquí son tres fases en los dos? ¿O de qué se componen? Claro, uno es el que viene con la energía y del otro, uno es el que va hacia la ampolleta y los otros dos son dos interruptores que se comunican entre sí. ¿Ya? Se comunican entre sí. O sea, lo que tienen aquí, ¿ya? Son dos retornos, por así decirlo. Y eso me permite, o el interruptor va a ser distinto, eso me permite que se pueden, por así decirlo, la energía se va por arriba o se va por abajo y eso me permite que pueda funcionar. Por eso el interruptor es distinto, ¿ya? No es un interruptor eh, tradicional. 932. Aquí, este es el del enchufe, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un enchufe que esto se ocupa en los circuitos, en la 4203 esto se ocupaba en los circuitos de baño, ¿ya? En los circuitos de baño. ¿Por qué? Porque la normativa, ¿qué me pedía? La luminaria de ese recinto, al estar catalogado como un recinto húmedo, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que nosotros esté protegido por el diferencial, ¿ya? Entonces, al estar protegido por el diferencial, lo que necesita ahí, o como yo lo logro, es que lo genero al mismo circuito de enchufes, ¿ya? Eso es lo que hago yo. Lo genero al mismo circuito de enchufes. ¿Qué es lo que... por eso se conectan al mismo circuito. Ahora, aquí aprovechamos de explicarle cómo funciona un circuito de enchufes, cómo se conecta un circuito de enchufes. ¿Ya? Este circuito de enchufes se conecta de la siguiente forma. El circuito de enchufes, aquí nosotros trabajamos con las tierras, ¿ya? Y las tierras son es en ese caso el cable verde ahí es la tierra de protección, ¿ya? Y tiene que estar conectado siempre en los enchufes al medio.
¿ya? Ojo con eso. La tierra de protección siempre se conecta al medio, en ningún caso en los extremos. Si yo lo conecto en los extremos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a generar un cortocircuito. ¿Ya? El cable verde siempre va al medio y el fase neutro en los extremos ya da lo mismo cuál de los dos extremos. Ahí no hay un lado, por así decirlo. Ya es como que yo le dijera que cuando voy a conectar un enchufe, ya un artefacto, me fijo en qué lado va conectado. No, yo conecto solamente. Ya, por eso no tiene el lado los extremos, tanto el fase como el neutro. Ya, pero sí la Tierra tiene que estar conectada siempre en los enchufes, tiene que ir conectada al medio. ¿Qué es lo que hicimos aquí nosotros? El neutro lo compartimos entonces, lo compartimos con el enchufe y ese mismo neutro sigue hacia la luminaria y el fase ya pasó por el automático, se fue a la caja de derivación, ahí hicimos una cola de rata, bajó al enchufe y de ahí siguió hacia el interruptor y del interruptor se vuelve a la ampolleta. Pregúntenos, más chicos. Esto es eh, a ver, lo que, por ejemplo, también pasa harto en cuando nosotros teníamos un enchufe dentro del baño y teníamos el interruptor que estaba dentro del baño y en la misma cajita teníamos el enchufe. ¿Ya? Eso se ocupaba, eso se permitía en la normativa anterior, ahora en la normativa nueva ya no se permite, ¿ya? Pero si usted lo quiere hacer, siempre tiene que tener en consideración que el circuito de mayor potencia tiene que alimentar al de menor potencia, no viceversa, o sea, el circuito de enchufes tiene que alimentar al circuito de alumbrado, ¿ya? Porque es el de mayor potencia, porque está diseñado para mayor potencia. Ahora, en el caso de las cocinas, ¿por qué cambió esto? ¿Ya? Si ustedes se fijan, muchas casas ahora que están instaladas, que son casas nuevas, ¿ya? Muchas veces el interruptor está fuera del recinto, ¿ya? El interruptor está fuera del recinto, pero es por un tema de que cambió el decreto 66, que es el decreto de gas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Nos puso más exigencia y nos pide un volumen mínimo, ¿ya? Por ejemplo, la normativa no dice, a ver, no dice en ninguna parte que uno no podría instalar, por ejemplo, un calefón dentro de una cocina. No, lo que me dice es que lo puede instalar si tengo un volumen mínimo, que normalmente son 8 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, si yo tengo ese volumen mínimo, lo puedo instalar. Claro, me va a pedir ciertos requisitos, ventilaciones, me va a pedir, por ejemplo, quizás me va a pedir un tiro forzado, pero no es que no se pueda instalar. ¿Ya? Entonces, hay que tener varios conceptos y aquí hay que un poco interiorizarse en la normativa de gas, porque la normativa de gas también me entrega ciertos requisitos de instalación. Por ejemplo, no puede haber una línea de eléctrica, ¿ya? No puede haber una línea eléctrica a menos de 60 centímetros de una línea de gas. ¿Ya? Ojo con eso. No puede haber una línea eléctrica a menos de 60 centímetros de una línea de gas. Entonces, no es la norma eléctrica la que cambió, es la norma de gas la que no hizo esos cambios. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora nos queda aquí el diagrama unilineal de eso. Aquí apareció el simbolito de los enchufes. ¿Ya? Apareció este simbolito de los enchufes. Y este simbolito es similar a un paraguas, le digo yo, ¿ya? Y resulta que esto está, cuando en este caso, este es un interruptor simple, ¿ah? Eso es lo que está aquí. Este caso es un interruptor simple, porque tiene solamente una línea en el centro. Si tiene dos es doble, si tiene tres es triple. Hay enchufes, en este caso el enchufe es un enchufe de tipo monofásico. ¿Por qué me doy cuenta yo? Porque está pintado completo negro. Hay otros que están tallados solamente, que tienen línea en diagonal, ¿ya? Por ejemplo, los enchufes, hay enchufes de computación,
hay enchufes de calefacción, hay enchufes de tipo trifásico. Entonces, el símbolo aquí me va diciendo qué tipo de enchufe es. ¿Ya? Nosotros tenemos, me va mostrando la cantidad de cables que pasan por cada uno de estos tramos. ¿Ya? Esto recuerden, no es obligación, el proyectista me lo puede entregar como no. O sea, el proyectista puede ser que él me entregue solamente el diagrama y yo tengo que interpretar ese diagrama y tengo que llevarlo a la realidad. ¿Ya? Pero no es obligación del proyectista entregarme la cantidad de cables que pasan por cada uno de esos tramos. Entonces, en el primer tramo, desde el TDA a la primera caja de derivación, van tres cables, que en este caso sería tierra, fase y neutro. Después de la primera caja de derivación, baja hacia el enchufe tres cables, que en este caso serían tierra, fase y neutro. Pero de ahí en adelante serían solamente siguen dos cables que serían fase y neutro entre caja y caja. Al interruptor son dos fases, uno que baja y uno que sube, y al centro de luz serían un fase y un neutro. ¿Ya? Entonces, ahí pues hay que tener harto ojo porque uno puede decir, pero si un cable, me faltó un cable nomás y un cable que falta. Sí, pero el tema es que después eso me puede hacer cambiar el dimensionamiento del ducto, ya, me puede hacer cambiar eso, como también hay un tema práctico de que después eh, tengo que eso hacerlo con un pasacable. Entonces, ojo, lograr pasar un cable más, ya cuesta. El pasacable es muy grande, entonces muchas veces no logra pasar cuando ya tenemos cables adentro. Entonces tengo que terminar sacando cables para poder pasar este pasacable. O tengo que es lo que se hace también ahí en forma práctica, se utiliza uno de los cables que ya está instalado, se utiliza como pasacable y en el otro extremo se añade el que estoy sacando más el nuevo que necesito. De ahí lo utilizo como pasacable. Ya eso también se ocupa harto en la práctica. Bueno, antes que se me olvide, aquí en la primera apareció una imagen, ¿ya? Esta es la caja de derivación, ¿ya? Esta es una caja de tipo preembutida o embutida. Hay una regla general que me dice que yo no puedo tener más de 5 salidas o entradas, ¿ya? O en otras palabras, conexiones hacia una misma caja de derivación. ¿Por qué? Porque después se supone que si yo tengo 5 entradas o 5 salidas, ¿ya? Significa que yo después te voy a hacer esas colas de rata. Entonces, si tengo muchos cables llegando a esa caja, la voy a saturar y después no va a cerrar. Eso es lo que me va a pasar. Entonces, eh, al tener esas colas de rata, ya muchas colas de rata me va a pasar que no voy a tener cómo cerrar la caja. ¿Ya? Recuerden que también la normativa nos pide que nosotros tengamos ductos y cajas por circuito. ¿Ya? Para también cumplir ese valor, ¿ya? Ductos y cajas por circuito para no tener que estar saturando las cajas. Dudas, consultas, ¿ya? Estos son los circuitos eh, básicos que nosotros tenemos dentro de nuestro domicilio. Si yo tengo, todos los dormitorios normalmente instalan 912, o sea, si tengo uno o 20 dormitorios, va a ser el mismo circuito que se va repitiendo nomás. ¿Ya? No va cambiando absolutamente nada. Después, si yo tengo, por ejemplo, en el acceso siempre se instala un 932. ¿Por qué? Porque yo enciendo la luz que está fuera, por fuera de la puerta, enciendo la luz que está en el acceso y enciendo, por ejemplo, una del comedor. ¿Ya? En los pasillos siempre se instalan 924. Hacia el estacionamiento, por ejemplo, yo dejo un 924. Puedo dejar un sensor de movimiento también, ¿ya? Que también es otro de los accesorios que entran ahí. ¿Ya? Los sensores de movimiento, así como los timers o los programadores,
básicamente lo que son es un interruptor, pero su accionamiento es distinto. Por ejemplo, a ver, en la oficina de ustedes la mayoría ocupan una tarjeta electrónica, una tarjeta de reconocimiento, que son tarjetas que son eh, que como su credencial, y eso usted le acerca a un lector y abre la puerta. Ya, es un interruptor, lo que pasa es que su accionamiento es distinto. Hoy en día está muy de moda la domótica, entonces me voy encontrando con otro tipo de cosas. Hay algunos que te leen, por ejemplo, la huella, otros que te tienen un lector de cara, reconocimiento facial. Entonces, son todas la función es dejar pasar la corriente o cortar la corriente. ¿Ya? Eh, ¿Qué cuidado hay que tener ahí? De que normalmente se trabaja con eh, voltajes más bajos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Un sensor de movimiento, ¿ya? No es para nada difícil conectarlo, chiquillos. ¿Ya? Lo que pasa es que el sensor de movimiento eh, tiene, mire, lo tengo acá en una imagen para que todos lo puedan ver. Déjenme buscarlo acá. Un sensor de movimiento va de la siguiente manera. Aquí, aquí tengo. Ahí se está compartiendo. Ya, lo que usted ve ahí es un sensor de movimiento y ese es un sensor de movimiento de 360 grados. O sea, ese sensor de movimiento es capaz de recibir información eh, desde todo el espectro completo. Porque hay otros como los que traen los equipos halógenos, por ejemplo, que solamente son de 180 grados. Solamente miran hacia adelante. ¿Ya? Este sensor de movimiento no tiene nada, nada extraordinario, no es nada del otro mundo como conectarlo. Lo que hace esto es que reemplaza un interruptor, ¿ya? Y aquí tú te vas a encontrar, la mayoría de estos son un aparato importado, ¿ah? Usted se va a encontrar con tres colores, se va a encontrar con un azul, se va a encontrar con un café y con un rojo. Se va a encontrar con tres cables. Y ahí siempre empieza la disyuntiva, porque uno puede decir, "Puta, azul, pero resulta que en la normativa chilena el azul es fase, pero acá viene marcado como neutro. Claro. En ese tipo de equipo, exactamente, el azul es el neutro, pero ¿por qué necesito neutro si es un interruptor? Algunos se preguntan. Claro, necesito el neutro para que funcione el infrarrojo, para que funcione el sensor en sí. Para eso necesito neutro. Y después me encuentro con el café y con el rojo. El café es el fase de entrada y el rojo es el fase de salida que va hacia la ampolleta, por así decirlo, o hacia la puerta, como usted quiera llamar. ¿Ya? ¿Qué es qué error puedo tener yo ahí? El error más que me puede costar caro es que yo el azul lo ocupe como fase. Y ahí sí voy a quemar el sensor de movimiento. Ya lo quemo y no hay nada que hacer. Adiós, sensor. Pero si yo me equivoco, por ejemplo, entre los cables de fase, que son el café y el rojo, si me equivoco de lado, no va a funcionar nomás, pues como que usted trate de abrir una puerta hacia el otro lado. Ya no va a funcionar. Pero no se va a quemar el sensor. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Entonces tengan varias opciones. Por ejemplo, este sensor nosotros lo ocupamos en los pasillos de los edificios. ¿Por qué? Porque en los pasillos yo recibo información de movimiento del ascensor, de las puertas de cada uno de los departamentos, de la caja de escala. Entonces necesito un sensor que sea de 360 grados. No me sirve un sensor direccional como los tradicionales. ¿Ya? Ojo. Por ejemplo, yo me pidieron, me recuerdo siempre porque era un caso bien puntual, ¿ah? No se ocupa un sensor de movimiento tradicional, ¿ya? Se ocupa un sensor de movimiento, ahí ocupaba un sensor de movimiento especial que soportaba temperaturas bajo cero. Porque, por ejemplo, estos sensores que usted ve en el comercio no pueden ser instalados al exterior, porque ¿qué es lo que va a pasar después? Van a empezar a hacer contacto.
se van a empezar a hacer puentes unos con otros. Lo que se utiliza ahí son sensores que son sellados, que normalmente dice un IP, que es un índice de protección. ¿Ya? Tiene que ser sobre 65 para que sea para exterior. Entonces, tenían el siguiente, en una pesquera y tenían el siguiente problema, que resulta que entraba en una cámara de frío, que la cámara de frío siempre tiene que estar cerrada, no puede quedar abierta. Entonces, resulta que ellos lo que querían lograr es que el operario no tenía que bajarse del yale, abrir la puerta, después subirse al yale, cerrar la puerta nuevamente y viceversa cuando quería salir de la cámara. Entonces, el administrador se dio cuenta que eso es una pérdida de tiempo, o la otra opción era dejar una persona ahí para que le estuviera abriendo la puerta. ¿Ya? Entonces, era un gasto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una especie de 924, pero con dos sensores de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sensor que estaba en la parte exterior reconocía, porque eso tiene alcance por lo menos de 15 metros, reconocía cuando el yale venía y abría la puerta. Como tiene un temporizador, pasaba el yale y se cerraba atrás. Y después, el otro sensor que estaba dentro de la cámara de frío reconocía que el yale iba saliendo y le abría la puerta. Y después la cerraba automáticamente con el temporizador que viene incorporado. Entonces, se le pueden dar más usos a un sensor de movimiento. No siempre piense que es solamente para encender una luminaria o para tener luces en el patio. No, no, no. No. No funciona solamente para eso. Hay otros interruptores que se conocen, que se ocupan harto en el alumbrado público, ya en las luces exteriores. Nosotros ocupamos en los locales, las luces exteriores, los letreros, que son las fotoceldas. Las fotoceldas son iguales a un interruptor, se conecta de la misma forma con un sensor de movimiento, pero lo que hace es que detecta que se va la luz del sol y deja pasar la energía. ¿Ya? O sea, no piense que, por ejemplo, no piense que hay una persona que se dedica o que tiene el trabajo de calibrar nuevamente las luminarias públicas cuando pasamos de horario de verano a invierno. No, hay una fotocelda que está arriba de los postes, pero que comanda varias manzanas. Y eso lo que hace es que cuando detecta que se va la energía del sol, deja pasar la energía eléctrica. Eso es lo que hace. Esa es su función de una fotocelda. Nosotros lo ocupamos harto en las publicidades, en los letreros luminosos, eh, en las luces de exterior, por ejemplo, luces que están en los patios, porque ¿qué pasa? Porque uno me podría decir, pero ¿podríamos ocupar un temporizador? Sí, también puede ser una opción, pero el temporizador de repente hace como un ciclo muy obvio. O sea, siempre se prende a la misma hora, se apaga a la misma hora. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque uno puede decir, no, pero no importa. El funcionario que el último que se va enciende las luces y después cuando llega en la mañana la apaga. Ya, pero ¿y qué pasa los fines de semana? ¿Se va a quedar encendida todo el fin de semana? ¿Un fin de semana largo lo vamos a tener encendido 4 o 5 días? No, pues, la idea es que nosotros podamos automatizar eso. Hoy en día existen cortinas eléctricas, existen, todo se puede manejar a distancia, todo se puede manejar con un celular, ¿ya? Ojo con eso. Lo, eso es para que ustedes conozcan cómo funciona un sensor de movimiento. ¿Ah? No tiene nada del otro mundo. ¿Ya? Alguno quizás también alcanzó a conocer este tipo de artefacto. ¿Ya? Ahora desaparecieron con el LED. Lo que usted ve ahí es un dimer, ¿ya? Un dimer resistivo. ¿Qué es lo que hacía esto? Trabajaba muy similar a un interruptor, pero si yo giro eso, empieza a bajar la intensidad de la luminaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que lograba esto? Lo que hacía es que dejaba pasar menos corriente, por tanto, al dejar pasar menos corriente, esto tendía
a bajar al filamento, funcionaba con todo lo que fuera filamento. Su, su principal función se generó para el tema de el consumo eléctrico, porque era demasiado el consumo eléctrico que nosotros teníamos en ciertos artefactos, como los equipos fluorescentes, como los equipos halógenos, por ejemplo, que eran de 500 watts. Entonces ahí teníamos problemas con el consumo, ¿ya? Pero desaparecieron con desaparecieron con los LED, porque ya esto no sirve con los LED. O sea, si yo instalo un dimer resistivo en el LED, lo que va a pasar yo al más mínimo giro se va a apagar, ¿ya? Al más mínimo giro la ampolleta se va a apagar. Por ejemplo, los tubos fluorescentes tampoco me sirven. Yo lo instalo, lo empiezo a girar y el tubo empieza a parpadear, ¿ya? Por si lo alcanzan eso se ocupó harto en las lámparas de pie. Era también súper común encontrarlo. Las lámparas de pie estaba harto eso. Los timbres, por ejemplo, que algunos eh, tenía problemas con los timbres, ¿ya? Los timbres, al igual que las cerraduras eléctricas, funcionan con un temporizador, perdón, con un transformador, ¿ya? Con eso funciona. ¿Ya? Funcionan con un transformador. Eso es lo que funciona. ¿Por qué? Porque ellos funcionan con 12 volts, no funcionan con 24. Entonces, ahí está la diferencia. Ah, déjame ver si encuentro aquí la imagen. Y esto, ya, aquí está. Este es el que estaba buscando. Ya, aquí les voy a mostrar el citófono, que aquí es donde también muchos se tienden a confundir y piensan que es algo súper complejo. Ya, lo que nosotros tenemos aquí es un citófono con un audio portero. ¿Ya? Es un audio portero. Aquí hay que separar dos cosas. Una es la citofonía y otra es la cerradura eléctrica. Por ejemplo, la cerradura funciona con 12 volts. Ya, ojo con esto. La cerradura funciona con 12 volts, por tanto yo tengo que asociar un transformador. Ese transformador, que en este caso es un diodo, es una resistencia, lo que hace es que ingresan 220 y me entrega 12 volts. ¿Ya? Ingresan 220 y me entrega 12 volts. Entonces, ¿qué cuidado tiene que tener usted aquí? Si usted lo conecta directo a los 220, lo va a quemar. Ya Dios chapa, no hay nada que hacer ahí. ¿Ya? ¿Ya? Acuérdense de eso. Si yo lo conecto de directo a 220, la quemo, pero en forma inmediata. ¿Ya? Entonces, la cerradura tengo que fijarme muy bien porque las cerraduras tienen una parte que es una contrachapa y la boca, el boca llave, ¿ya? Siempre la cerradura va en la parte móvil,
y el boca llave queda en la parte fija, ¿no es cierto? Que es donde cae el picaporte. Lo que hay que fijarse siempre es que queden alineados, ¿ya? No, porque si pierden la alineación, la cerradura no va a abrir. Y tiene una separación que va de acuerdo al fabricante y esa separación va de acuerdo, tiene una medida. Entonces, si usted la deja muy junta, la cerradura no abre. Pero si la deja muy abierta, con cualquier cosa, los perfiles, si son delgados, fuerzan la puerta y la abren. O la abren con un destornillador. ¿Ya? Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y en este caso, el citófono, ¿ya? El citófono le entrega energía al altavoz, ¿ya? El citófono es el que le entrega energía al altavoz, ¿ya? Acuérdense de eso. Y el citófono funciona con 220 volts. El citófono trae un enchufe, no hay que asociarle nada. O sea, no va asociado a un transformador, sino que trae un enchufe, ¿ya? ¿Y cómo se comunican estos dos? Con cables de teléfono. Aquí esto es un cable de teléfono, es un intercomunicador al final. ¿Ya? Esto es cuando transmiten solamente audio, cuando transmiten imagen ahí es distinto. ¿Ya? Cuando transmite solamente audio es un cable de teléfono que va y viene y lo que tiene que fijarse usted es que esto tiene una placa de conexión. En este caso, el uno es el rojo y el 2 es el azul. No es que tenga con un color determinado, no. Lo que le pide es respetar porque este uno y 2 usted también lo va a encontrar cuando da vuelta el audio portero. Entonces, si usted conectó en el citófono, conectó el uno con el color rojo, también tiene que conectarme en el audio portero el uno con el color rojo. Si los cambia, va a tener problemas, en uno de los dos no se va a escuchar. ¿Ya? Entonces, con eso tiene que tener harto cuidado. Podría yo, por ejemplo, si no quiero un citófono y quiero instalar solamente la cerradura eléctrica, lo puedo hacer, sí. Instalo lo que se conoce como un eh, pulsador tipo timbre nomás. Tiene que ser un pulsador tipo timbre porque se manda un golpe de corriente. Básicamente lo que nosotros hacemos aquí es que, miren, nosotros en la cerradura eléctrica, esto se trabaja con cable paralelo, ¿ya? Esto se trabaja con cable paralelo. ¿Hasta cuánto yo lo trabajo con cable paralelo? Por ejemplo, 20 metros yo lo puedo trabajar con cable paralelo. ¿Por qué? Porque el cable paralelo es de 0,5. Entonces, como vimos en una de las clases, que a mayor distancia se producía una caída de tensión. Entonces resulta que ya no me llegan los 12 volts. Entonces, si yo instalo, por ejemplo, tengo 50 metros e instalo un cable paralelo, ¿qué es lo que va a pasar? La cerradura yo voy a apretar y voy a tener que apretar varias veces para que abra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va sumando el voltaje. En cambio, lo que yo tengo que hacer para que esto funcione la primera vez, tengo que cambiar el conductor. Tengo que, por ejemplo, pasar un cable de 0,75 o derechamente un alambre de 1,5. Y ahí no voy a tener problema. ¿Ya? Es un error súper común eso que les pasa, que tienen tendido muy largo, ¿ya? Y no funciona la cerradura. Yo podría esto reemplazarlo por un pulsador tipo timbre, sí, perfecto. Si aquí lo que nosotros hacemos es que el neutro se va directo a la chapa y el fase pasa por el citófono y se devuelve. ¿Por qué? Porque yo cuando aprieto este botoncito que está ahí, lo que hago es que comunico el 5 y 6. Entonces, al comunicarlo, por el 5 le llega energía, le llega el golpe de corriente a la cerradura. ¿Ya? Acuérdense eso. Entonces, todo este tipo de accesorios no son difíciles, no son, oh, qué complicado, no. O sea, sinceramente, lo que le da más problema es instalar las chapas. La chapa es lo que le da más problema. ¿Por qué? Porque tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen problemas ahí cuando resulta que se están eh, la instalan mal. Por ejemplo, las cerraduras no se soldan, ¿ya? Se instala una caja, que es en la que se solda la reja, y solamente se pincha la cerradura, idealmente
no utilizar pinchazos, ya, pero si solamente tiene que ser pequeños cordones chiquititos para poder fijarla, porque si no se puede atornillar o se puede apernar. ¿Ya? Esa es la otra opción. ¿Por qué normalmente se termina pinchando? Porque las vibraciones y los golpes terminan soltando los pernos. ¿Ya? Ojo con eso, los tornillos. ¿Ya? Pero de esta forma va. Ahora, hay otros casos donde yo tengo, por ejemplo, estos que son audioporteros. ¿Ya? Aquí es distinto. Porque aquí tengo imagen. ¿Ya? Tengo imagen. Entonces aquí pasan más cables. Y es de ahí empiezan varios colores, que viene el amarillo, viene el blanco, viene el rojo, viene el negro, y cada uno va realizando una función, ¿ya? Eso también está, ¿ya? Y también está, por ejemplo, esto, ¿ya? Que aquí lo que yo estoy haciendo es que tengo dos citófonos, un mismo altavoz, por ejemplo, tengo dos citófonos, uno en el primer piso, uno en el segundo, uno en la cocina y el otro en el acceso, que comandan la misma cerradura. Los dos comandan la misma cerradura. Si usted se fija aquí, en estos tiene tierra. Este altavoz tiene tierra. Dice, pero ¿por qué tiene tierra? ¿Por qué el otro no tenía y este tiene? ¿Por qué? Porque en este caso el altavoz es metálico. Y al ser metálico, no importa que trabaje con voltajes bajos, pero recuerde que esto puede estar expuesto al agua afuera, a la humedad, ¿ya? Entonces yo tengo que adicionarle, ¿ya? Tierra. Y viene con la conexión. ¿Ya? En este caso, ¿por qué viene de esta forma? Básicamente lo que se producen aquí son puentes que se hacen entre los dos. Por ejemplo, el B, el Y, el R y el W son solamente puentes que se hacen entre los dos citófonos para poder escucharme entre los dos citófonos. ¿Ya? ¿Significa nada? Aquí está, esta cerradura, este conector es para energizar los dos citófonos y este transformador es solamente de la cerradura. ¿Ya? Con esta energía que llega al citófono, yo alimento el altavoz afuera. Eso es cable es cable de teléfono. Todo eso son cables de teléfono. El único que utilizo cable paralelo, por ejemplo, es este, el SW1, SW2. El resto son todos cables de teléfono. Entonces, normalmente aquí lo que más complica es la instalación de la cerradura. ¿Ya? Entonces, me interesa que estos tipos de artefactos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen algunos? Para no complicarse la existencia, por ejemplo, instalan cerraduras. Instalan cerraduras con botón, con control remoto, para evitarse el cableado. Como por ejemplo, tengo motores que trabajan con un control eléctrico, pero también los motores de auto pueden trabajar con un receptor GSM. O sea, yo puedo realizar una llamada y con esa llamada le mando una señal a la cerradura y se abre el portón. ¿Ya? Eso también se puede realizar. O sea, hay un sinfín ahora de cosas que han estado apareciendo. ¿Ya? Dudas, consultas. Profesor, Dígame. ¿hay algún esquema de los, cómo decirle yo, el 924, cuál es su monito, el 912, los enchufes, la ampolleta, como un diagrama, la Como simbología de las cosas? sí, mire, yo lo tengo en una presentación, se lo muestro. Lo que pasa es que este es como la clase inicial, porque ahora cuando nosotros veamos proyecto, ¿ya? Vamos a ver todo eso. Déjeme verlo aquí donde la tengo. Yo la tengo en una presentación. A ver. Código eléctrico puede ser. Sí, aquí está. Pero si quieren le pueden ahí sacar una foto, igual se los puedo subir, ¿ya? Pero lo voy a aquí a, les voy a compartir la pantalla. De hecho, esos son como los símbolos más básicos, porque de ahí tenemos un símbolo, tenemos, mire, por ejemplo, esto lo Ah, puede ese sacar sí. usted de la 4 2003, ¿ya?
Esto es como el resumen que yo tengo en la diapo, se los puedo subir al grupo para que lo puedan ver, ¿ya? Pero este es el resumen de la 4-2003, donde nosotros tenemos los símbolos, ¿ya? En este caso, cada uno de estos va simbolizando un elemento, ¿ya? Aquí tenemos el de la corriente alterna, es como la olita que usted ve, la corriente continua siempre va a ser recta. Aquí está la diferencia entre la tierra de protección y la tierra de servicio, Servicio, ¿ya? sí. Que nos aparece en el tablero, ¿ya? Acuérdense que la tierra de protección sería el cable verde y la tierra de servicio sería el blanco. Entonces, eso también está. Esto es simbología para redes de urbanizaciones. Cuando nosotros hacemos las canalizaciones afuera, ya se utiliza esos símbolos. Esto se utiliza harto en proyecto eléctrico, ya, pero lo utiliza la gente que hace urbanización. Aquí, por ejemplo, están los enchufes, ¿no? Enchufes hembra, ya, recuerden que estos son enchufes hembra, los que están en la pared son enchufes hembra, ya. Entonces, tenemos para alumbrado, aquí tenemos el doble, ya. Aquí tenemos el de calefacción, ya. No se alcanza a ver en esta imagen, no se alcanza a ver la diferencia, ya, pero va en el tachado que tienen, ¿ya? Pero aquí se ven iguales, pero hay una diferencia. Lo que pasa es que aquí en la imagen no se alcanza a, a describir, ¿ya? Ya. Y nosotros tenemos estos que son, por ejemplo, para fuerza monofásico, ¿ya? ¿Qué sería un enchufe hembra para fuerza monofásico? Sería para, cuando nosotros hablamos de fuerza, siempre hablamos de los motores. Sea, cómo va un motor, a eso se le llama fuerza, cómo se conecta. O sea, ese enchufe está para conectar, es de monofásico, pero está para conectar un equipo, por ejemplo, una bomba. Ahí lo que pasa es que ahí se utiliza otro conector, que se conocen como los conectores Legrand, que son unos azules y unos rojos que son redondos. Esos conectores son monofásicos, ¿ya? Pero es un conector de tipo industrial. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en la obra de construcción, ya ninguna herramienta puede estar con un conector domiciliario. Ese conector que tenemos en los artefactos nosotros en nuestras casas, pues el enchufe tradicional con las dos o tres patitas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué se piden que sean todos, en este caso, estos tipos industrial? Porque eso trae una tapita cuando usted lo abre y esa tapita trae una especie de seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted tira el cable, no sale. En cambio, los domiciliarios sí, vos. Si usted tira el cable, el artefacto se desconecta. ¿Ya? Por eso se utilizan de esa forma, ya todas las empresas lo están utilizando de esa forma. Y lo otro es que como el conector va por dentro, yo no tengo opción de hacer contacto, porque va por dentro, va aislado, va protegido. Mire, otro simbolito, este es el que más le interesa, este es el de los interruptores. Aquí están todos los símbolos de los interruptores. Por ejemplo, el interruptor de enchufe, enchufe con dos interruptores, el pulsador. El pulsador también es un interruptor. Lo que pasa es que es de botón, pero también es un pulsador. Este doble combinación, interruptor de doble combinación, es cuando yo tengo dos 924 en la misma caja. Pero algunos van a decir, profe, pero ¿y por qué solamente dos y no hay un interruptor triple de combinación? Pues la cantidad de cables. Por eso es, por la cantidad de cables que usted necesitaría para hacer el ducto no le va a dar, entonces, por eso no está especificado ahí. ¿Ya? La lámpara portátil, esta lamparita portátil igual está indicado, esto es cuando nosotros la podemos mover. Está ahí en los motores, por ejemplo, en la sala de motores siempre se pide una lámpara portátil. El simbolito del medidor, dónde está ubicado, ¿ya? El interruptor de puerta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si usted se fija, esta es una combinación entre el símbolo del pulsador y un 912. Eso es lo que es el interruptor de puerta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está ahí? Porque está solamente, ¿ya? Solamente pensado para abrir una puerta. Es un interruptor especial, pero que solamente me abre una puerta, nada más. Lo apliqué, por ejemplo, si alguno tenía dudas cuando, ¿qué es lo que era un apliqué? Los apliqué
son luminarias que están en las paredes, están por el contorno de la casa. Por ejemplo, esa lucecita que usted deja afuera de su puerta, normalmente es un apliqué que va en la pared, que se conoce como una tortuguita o un farolito, ¿ya? Y dentro de la casa van estos apliqué, ¿ya? Que van por el contorno de la casa. O sea, si yo instalo luminarias por el contorno de mi casa en el interior, ya no pasa a ser un portalámpara, porque recuerda que aquí uno le dice soquete en realidad, pero en realidad se llaman portalámparas, ¿ya? Eso se llaman los soquetes, ¿ya? Pero en las paredes yo no dejo un portalámpara, po. Ahí dejo un apliqué, ¿ya? Por eso la normativa hace la diferencia. ¿No? El ventilador, por ejemplo, el extractor, eso también para nosotros tiene que estar indicado. El ventilador o el extractor, ¿ya? No puede estar dentro de la zona húmeda. Ojo, el extractor en el baño no puede estar dentro de la zona húmeda. Eso es ahí usted tiene hay un gran problema ahí. ¿Por qué? Porque resulta que la gente, el extractor, la ubicación correcta es que esté arriba del WC. ¿Ya? Esa es la ubicación correcta, pero no puede estar dentro de la zona húmeda y la zona húmeda es la ducha hacia arriba. ¿Ya? Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿ya? Yo creo que ese artefacto no está certificado, ¿ah? Pero tú te encuentras en el comercio, por ejemplo, que hay unos shower, una especie de cabinas de ducha que vienen con radio. Pero ¿cómo tienes un artefacto ahí eléctrico dentro de la zona húmeda? Entonces, como que no tiene relación. Yo creo que ese artefacto no está certificado, ¿ah? Se vende, lo venden en el retail, lo veo harto. Lo mismo pasa, muchas veces hay que tener cuidado con el tema de los jacuzzi, porque tiene un motor, ¿ya? Que está dentro de la zona húmeda. Y también en todos esos puntos que son así, que usted lo que tiene que resguardarse es con la tierra. El artefacto sí o sí tiene que tener tierra, tiene que estar conectado en algún momento a tierra para ser capaz de disipar. ¿Ya? Los jacuzzi no tienen nada del otro mundo, ¿ah? Ojo con eso. Los jacuzzi, chicos, es la cantidad, es la misma agua, pero que va recirculando, nada más. No tiene ninguna ciencia, por así decirlo. No es nada extraordinario. Y esos son motorcitos de medio HP, un motorcito súper chico. Medio HP, estamos hablando de 350 watts. ¿Sí? Aquí están las siglas de los tipos de canalizaciones, ¿ya? Que también está indicado en la normativa, ¿ya? Aquí vamos a aprovechar de ver la diferencia. Por ejemplo, las bandejas portaconductores, ¿ya? Son las que usted ve que están arriba del cielo americano. Usted normalmente no las ve en el banco porque están cubiertas por el cielo americano. Pero arriba de eso van unas bandejas que son metálicas, ¿ya? De 50, de 40, y van los cables ahí, todos encima. Esos son las bandejas portaconductores. De hecho, también hay plásticas. Después tenemos la canalización a la vista, que sería, por ejemplo, estas regletas Legrand, estas molduras plásticas que usted ve. Esos son canalización a la vista. La embutida son canalizaciones que, por ejemplo, los edificios llevan canalización embutida. ¿Ya? No, perdón. Está al revés. Siempre me confundo entre los dos. La canalización embutida se ocupa en la albañilería, porque usted hizo los muros de ladrillo, después rajó el ladrillo y lo embutió ahí, ¿no es cierto? Lo dejó ahí fijo. Y el preembutido es de hormigón, porque usted estaban primero las tuberías antes que el hormigón. Por ejemplo, en las losas, en los edificios, todo eso es preembutido. ¿Ya? Y las canalizaciones subterráneas, ¿ya? No habla de que esté en un subterráneo. No habla de eso. Es que son instalaciones que están bajo tierra. A eso se conoce como instalaciones subterráneas. Por ejemplo, en los condominios. En los condominios son todas instalaciones subterráneas. ¿Por qué? Porque lo he visto en algunos condominios, se ve horrible, literalmente se ve horrible cuando utilizan luminarias aéreas.
O sea, el del tercer piso prácticamente sale y de frente se encuentra con unos cables. O sea, ahí se ocupan las canalizaciones subterráneas. ¿Ya? Tablero de comando, esto depende de su ubicación. ¿Ya? Ojo con eso, depende de su ubicación, el nombre que se le da. ¿Ya? Por ejemplo, en un hospital o en un recinto de atención a público en general, yo tengo que tener un tablero general y un tablero general auxiliar. ¿Cuál es la función de cada uno o por qué tengo los dos? Porque si yo necesito hacerle mantención al tablero general, desvío, entre comillas, la energía al tablero general auxiliar. Y ahí puedo trabajar y hacerle mantención sin eh, dejar sin suministro, por así decirlo. Esa es la función. ¿Ya? Tablero de distribución, que solamente me sirven para distribuir hacia los extremos. Después tengo el de comando. El de comando se ocupa en los equipos. Las plantas industriales son puros tableros de comando. General de alumbrado, ¿ya? Que es el que nosotros tenemos en las casas, ¿ya? Tablero general de fuerza, tablero general de calefacción, o sea, el de fuerza, acuérdense siempre, motores. Asócienlo siempre a eso, ¿ya? Tablero general de calefacción. Pero decir, ¿pero por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la calefacción? Claro, por ejemplo, una calefacción central, una calefacción que eléctrica, por ejemplo, sistemas de calefacción en día que son mixtos, que tenga una caldera pellet que se hace funcionar en forma eléctrica y de ahí me va distribuyendo agua. Pero tiene que tener un tablero aparte y hay exigencias apartes. ¿Ya? Ojo con eso. Estos son solamente siglas. ¿Ah? ¿Ya? Tengo la tubería plástica. Mire, los TPT, tubería plástica flexible. Ya estas son de PVC. Este es el corrugado amarillo, o sea, que sea corrugado naranjo que usted ve, uno que viene en rollos. Y el TPR, ¿ya? El TPR es el conduit que nosotros conocemos. ¿Ya? Tubería plástica rígida de PVC. Eso es el TPR. ¿Ya? Entonces, cuando usted busca en la normativa qué tipo de canalización tiene, nosotros utilizamos una canalización plástica rígida, tiene ciertas exigencias. No puede ser, en general, donde no puede ser instalado en ambientes calientes, en ambientes explosivos, en ambientes, por ejemplo, que estén derechamente a la exposición del sol, porque es un derivado de un plástico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana? Claro, la próxima semana ya vamos a ver esto, vamos a ver proyecto eléctrico, vamos a entender el concepto de escala, tenemos que entender el concepto de dibujo, ¿ya? Cómo va en un plano, el rótulo, el croquis. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, para que ustedes puedan eh, entender cómo se desarrolla un proyecto eléctrico. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que es un T1. Eso también lo vamos a ver la próxima semana, para que ustedes vean y digan, ¿y el T1 cómo se desarrolla? ¿Cómo lo ingreso? Cuando yo quiero un T1, ¿cómo tengo que hacer el trámite? Ya, yo les voy a mostrar un T1 para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender cómo se genera. ¿Ya? Esto es plano, ¿ya? Esto es solamente plano. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana, que son proyectos eléctricos. ¿Ya? La idea es que nosotros sepamos, no realizar el plano en sí, no nos interesa que usted sepa que sea dibujante, no. Nos interesa que usted sepa interpretar esto y de dónde viene. ¿Ya? Nos vamos a centrar harto en este cuadro de carga. ¿Ya? Este cuadro de carga hay que saber interpretarlo también. Dudas, consultas. ¿Ya? La idea de hoy día era que usted viera los circuitos, ¿ya? Entendiera la conexión, cómo se realizan cada uno de ellos, ¿ya? Porque es como la segunda parte del tablero. O sea, yo sé hacer el tablero, pero también tengo que saber hacer los circuitos. ¿Cuál va primero? Siempre tengo que armar los circuitos primero y preocuparme de dejar llegar al tablero con todos los cables marcados y que no tenga ningún
cambio, no que se me hayan mezclado los circuitos. ¿Ya? Eso es súper importante. Profe, ¿y ahí hay algún tips para no ir mezclando los circuitos? Se marca, mire, cuando usted lo va haciendo, por eso se supone que la normativa nos ayuda harto cuando nos dice que yo tengo que utilizar ductos y cajas por circuito, no mezclarlo, ¿ya? Eh, Cuando usted llega al tablero con los 3 cables, porque yo empiezo a alambrar desde el último enchufe, por así decirlo, y voy pasando por las cajas de derivación y voy avanzando hacia el tablero. Llego al tablero con esos 3 cables y tengo que marcarlo. Lo que no se ocupa ahí normalmente usted le coloca un pegote largo, ahí, porque es largo para que usted escriba. Le diga esto, enchufes, baño y cocina. Después, no sé, alumbrado primer piso, alumbrado segundo piso. Es súper importante. De repente se deja de lado la persona que está alambrando y no sé, porque quizá de repente, en la obra se acostumbra, por ejemplo, a que solamente una persona hace el tablero. Pero dices, ¿pero por qué esa persona hace? Sí, porque así tú te aseguras que todos los tableros están hechos de la misma forma. ¿Ya? Porque es súper, los maestros siempre tienen ciertas mañas. Entonces, la persona que está alambrando, ¿ya? Una de las principales indicaciones que nosotros siempre le damos es que, mire, usted va a alambrar, va a hacer todos los circuitos, se sabe hacer todos los circuitos de memoria, sí, jefe, ningún problema. Ya, pero no se hace tablero, o quizás todavía no tiene la experiencia para hacerlo, en un tiempo más lo va a poder hacer, pero lo más importante que nosotros recargamos es que le pasamos un pegote donde él va a colocar una especie de etiqueta en esos 3 cables, los va a dejar amarrados y les va a colocar una etiqueta. Le va a decir a qué circuito pertenecen. Porque después estar buscando a qué circuito pertenecen es un trabajo de chino. De chino, o sea, estar después marcando, no, es súper complicado. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a realizar sus instalaciones, lo que quieren hacer para ustedes, no hagan todo, ni desarmen todo, no, vayan haciendo circuito por circuito. Y así se van a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo para ustedes. O sea, usted va a hacer el circuito del dormitorio, listo, hace todo el circuito completo del dormitorio y lo va dejando hacia el tablero. Y lo último que usted hace es conectar el tablero. ¿Ya? No empiece al revés porque si no, en realidad va a gastar más tiempo y va a tener más probabilidades de mezclar los circuitos. ¿Ya? Pero ese es lo más usado que se ocupa ahí, ¿ah? Es lo más usado, marcar los circuitos. La persona que está alambrando tiene que marcar sí o sí los circuitos. ¿Ya? Es lo principal. Claro, uno después puede reconocer y puede decir, oiga, mire, este circuito, por ejemplo, va hacia arriba en el tablero. Ah, ya, este va hacia el segundo piso. Pues por el grosor, yo podría decir, ah, ya no es enchufe, este es alumbrado. Pero muchas veces los circuitos son tantos circuitos que es súper fácil confundirse. ¿Ya? Dudas, consultas. La idea es que se aprendan los circuitos, las clases prácticas, cuando nosotros tengamos las clases prácticas, lo principal que vamos a hacer es armar los circuitos. ¿Ya? Eso es lo principal que vamos a hacer. ¿Ya? Tenemos que armar nuestro tablero, tenemos que armar el circuito, vamos a partir por el circuito más básico, el 912, lo vamos a conectar completo y de ahí lo vamos a energizar y lo vamos a probar. Y ahí vamos a ir avanzando en complejidad. Ya, chiquillos. Entonces, si no tenemos dudas, nos estaríamos viendo ya el próximo lunes. Ya, que descansen, que estén muy Chao, bien profe, gracias. y nos Igual, vemos. profe, Muy gracias. bien. Chao, Hasta luego, chao. profe. Buenas Chao, noches. profe. Chao, Hasta buenas noches. Chao.